Vamos a armar la siguiente tabla de distribución de frecuencias para la muestra de mediciones de esfuerzos a la compresión que fueron efectuados en 81 piezas de un tipo de aleación. Primeramente, calculamos el rango, que es igual al valor máximo menos el valor mínimo. En este caso podemos ver que la muestra está ordenada en forma ascendente. Podemos notar que el valor mínimo, en este caso es 1.460 y el valor máximo es 1.528. Por tanto, el rango es igual a 1.528 menos 1.460. El rango es igual a 0.068. Luego debemos calcular el número de clases, que podemos determinarlo arbitrariamente considerando un número de clases que no sea ni muy alto ni muy pequeño, que sea acorde al tamaño de la población o al tamaño de la muestra con el que estamos trabajando. O podemos seguir lo que es la regla de Sturges, que nos dice que K, el número de clases, es igual a 1 más 3.3 logaritmo de n, donde n es el tamaño de la población o de la muestra. Entonces K es igual a 1 más 3.3 logaritmo de 81. K entonces es igual a 7.298. Entonces nos aproximamos al número entero próximo, que en este caso sería 7. O podríamos tomar el otro criterio que nos dice que el número de clases es igual a la raíz cuadrada del tamaño de la población o el tamaño de la muestra. Entonces K es igual a la raíz de 81. Tanto K será igual a 9. Con este ejercicio nos pide determinar la distribución de frecuencias con un número determinado de clases. Entonces debemos trabajar con ese número de clases. Si no nos dieran el número de clases con el que debemos trabajar, podemos considerar cualquiera de estos dos criterios. Ahora vamos a calcular la anchura de clase, que la denotamos por la letra C minúscula, igual a el rango sobre el número de clases. El rango es 0.068 y el número de clases es 9. Por tanto, la anchura de clase es 0.008. Una vez determinado el rango, el número de clases y la anchura de clase, comenzamos a armar la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, la primera columna será el número de clases con el que vamos a trabajar. En este caso son 9 números de clases. Y la segunda columna vamos a determinar cada intervalo de clase. Comenzamos con el valor mínimo, que era 1.460, o podemos tomar un número anterior al que contenga al valor mínimo. En este caso vamos a tomar 1.459, le sumamos la anchura, que es 0.08, nos da 1.466. Entonces, el siguiente límite inferior propio de la segunda clase será 1.467. Si nos podemos dar cuenta que la diferencia entre 1.467 menos 1.459 es la anchura de clase 0.008. Por tanto, podemos ir sumando a cada límite inferior de la anterior clase la anchura de clase. Entonces 1.467 más 0.008 es igual a 1.475. Sumamos nuevamente 0.008 y tenemos 1.483. El siguiente será 1.491. El siguiente será 1.499, 1.507, 1.515 y 1.523. De igual manera, para los límites superiores de cada intervalo de clase, le iremos sumando la anchura al límite superior anterior. En este caso 1.466
más 0.008 es 1.474. Le sumamos nuevamente 0.008 y tenemos 1.482, 1.490, 1.498, 1.506, 1.514, 522 y 1.530. Ahora vamos a calcular la marca de clase, la cual podemos calcular de la siguiente manera. El límite inferior propio más el límite superior propio de cada clase y dividirlo entre 2. Por ejemplo, para la primera marca de clase será 1.459 más 1.466 dividido entre 2, lo cual sería igual a 1.4625. Pero podríamos trabajar simplemente con 3 decimales. Entonces podríamos considerar como 1.463. Entonces tenemos 1.463 y de igual forma que en los límites anteriores vamos a ir sumando la anchura de clase a cada marca de clase anterior, teniendo así 1.471, 1.479, 1.487, 1.495, 1.503, 1.511, 1.519 y 1.527. Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta de clase. Por ejemplo, para el primer intervalo de clase, que es de 1.459 a 1.466, están contenidos solo un dato, 1.460. 1.467 ya está fuera de ese intervalo de clase. Prácticamente está en la segunda clase. Entonces la frecuencia de clase para el primer intervalo de clase es 1. Para el segundo, que es de 1.467 a 1.474, están 2 datos dentro de ese intervalo. Por tanto, su frecuencia absoluta es 2. De esa manera, tenemos que ir calculando la frecuencia absoluta de cada intervalo de clase. Del tercer intervalo de clase sería 8, el siguiente es 24, el siguiente es 15, el siguiente es 10, el siguiente es 6 y del siguiente es 2, tal que la suma de todas las frecuencias de clase nos dé igual al tamaño de la población o al tamaño de la muestra, n igual a 81. Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada de clase, que es ir sumando sucesivamente cada frecuencia de clase. Comenzamos con la primera, 1, le sumamos 1 más 2, nos va a dar 3, sumamos 3 más 8, 11, 11 más 13, 24, 24 más 24, 48, 48 más 15, 63, 63 más 10, 73, 73 más 6, 79 y 79 más 2, 81, dándonos el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. También podríamos calcular la frecuencia absoluta acumulada mayor que y comenzar a sumar ahora del final para arriba. Entonces comenzamos 2 más 6, 8, 8 más 10, 18, 18 más 15, 33, 33 más 24, 57, 57 más 13, 70, 70 más 8, 78, 78 más 2,
80 y 80 más 1, 81. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa de clase, que lo denotamos por h minúscula sub i, que es igual a la frecuencia absoluta de clase sobre el tamaño de la población o el tamaño de la muestra. Por ejemplo, la frecuencia relativa de la primera clase será a la frecuencia absoluta de la primera clase sobre el tamaño de la población o el tamaño de la muestra. Entonces sería 1 sobre 81, cual es igual a 0.012. Anotamos 0.012. De la misma manera vamos a ir calculando para las demás frecuencias relativas, tal que la suma nos tiene que dar igual a 1 o muy próximo a 1. Por ejemplo, 0.999 podríamos directamente redondearlo a 1. Ahora calcularemos la frecuencia relativa acumulada, lo denotamos por h mayúscula sub i, que de igual forma que la frecuencia absoluta acumulada vamos a ir sumando la frecuencia relativa. 0.012 más 0.025, ¿cuál es 0.037? 0.037 más 0.099, 0.136. Y de igual forma vamos a ir sumando sucesivamente para las demás frecuencias relativas. Vemos que en este caso la suma nos ha dado al final 0.999. Eso suele suceder por un error de redondeo. Sin embargo, podemos considerarlo como 1. También tenemos la frecuencia relativa porcentual, que es la misma fórmula que hemos calculado para la frecuencia relativa, solo que en este caso lo vamos a multiplicar por 100%. Ahora nos va a dar en porcentaje. Para la primera frecuencia relativa porcentual será 1.2. Esto está en porcentaje, 1.2%, 2.5%, 9.9%, 16%, 29.6%, 18.5%, 12.3%, 7.4% y 2.5%. Si realizamos la frecuencia relativa porcentual acumulada, vamos a ir sumando cada frecuencia relativa porcentual, teniendo así 3.7, 13.6, 29.6, 59.2, 77.7, 90, 97.4 y por último 100%. También podríamos realizar algunos otros cálculos aumentando otras columnas para otros cálculos que necesitemos, como por ejemplo para calcular la media, que sería la sumatoria, en este caso para datos agrupados, de la frecuencia absoluta de clase por la marca de clase, dividido entre el tamaño de la población. O si estamos trabajando con una muestra, entonces la media de la muestra será igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta de clase por la marca de clase sobre n minúscula. Para ello necesitamos la sumatoria de la multiplicación de la frecuencia absoluta de clase por la marca de clase, que podríamos aumentar una nueva columna y directamente anotar el resultado en la forma y calcular el valor de la media.